¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? ¿Qué hacemos? Tema: tened ánimo, yo soy, con el evangelista Pedro Aguilar. Buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Reciban bendiciones de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, y la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros todos los días como ha estado hasta el día de hoy, y podamos nosotros comprender la palabra de Dios y así cobrar esperanza en nuestros corazones. Hoy quisiera compartir un mensaje lleno de esperanza, un mensaje de poder, un mensaje el cual pueda tomar morada en nuestros corazones. Y si mi hermano, mi amigo, tal vez tú tengas algún momento de tristeza y soledad, hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que saldrás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos ha tocado llorar? Llorar tal vez por algún hijo que se fue de la presencia de Dios, se ha apartado de los caminos de Dios. ¿Cuántas veces tal vez te ha tocado llorar porque tu esposo se ha alejado de casa y no haya solución a tus problemas? Pero yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que en Cristo Jesús hay victoria. También nosotros podemos pensar de alguna manera, tal vez un ser querido, un familiar tuyo, alguien que amabas tanto, tal vez se ha ido de este mundo y sientes a veces la llamada soledad. Pero hoy quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que Cristo Jesús está más cerca de lo que más piensas. El tema que abordaremos el día de hoy está basado en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 14. Yo quisiera antes decirle a ustedes algo muy importante. No hay camino para la paz, más bien la paz es el camino. Compartiendo con esto, abrimos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 14, su versículo 13. Ahí nos muestra de la multitud que estaba escuchando el mensaje que Cristo Jesús les estaba impartiendo. Pero veamos, lo sorprendente de esto es de que Cristo Jesús en el versículo 13 dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente le oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y si nosotros vemos que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Pero yo quisiera decirte algo. Jesucristo, cuando tú decides escuchar la palabra de Dios, cuando tú decides dejar algo, dejar, no sé, casa, dejar lo que importa por seguir el evangelio que Jesús te ha compartido a ti, ahora tú lo has retenido y estás compartiendo con otros. Cristo Jesús no te va a dejar sin que te alimente también físicamente. Él le respondió que no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y pues uno de ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: traédmelos acá. Y hubo abundancia, mis hermanos. Cristo Jesús, alzando los ojos al cielo, pidió bendición a su Padre y sobraron 12 cestas más, el cual fueron como 5,000 personas, no contando mujeres y niños. Vean qué bendición es seguir a Cristo Jesús. Pero ¿por qué creen que yo estoy tratando de introducir esto? Es porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios, jamás cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, jamás saldremos vacíos, siempre saldremos llenos de esperanza. Si hay guerra en tu corazón, saldrás lleno de paz. Si no amas,
en el nombre de Cristo Jesús, escuchando la palabra de Dios, saldrás con amor, saldrás con esperanza, saldrás con alegría. Y eso es bendición. Pero el versículo 22 del mismo capítulo 14 de San Mateo dice que Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero ¿saben qué pasó? Me imagino Jesucristo les dijo, ¿saben qué? Pedro, Juan, Mateo, todos los discípulos, dijo, pues vayan ustedes del otro lado del mar. Yo les seguiré mientras voy a saludar a la multitud ahorita, porque estaban casi llena la multitud, como 5,000 personas más. Digo, mientras que yo salude a la multitud, ustedes vayan, yo luego les alcanzo. Pero Jesucristo se subió, dice las Escrituras, despidiendo a la multitud, se subió en un monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba él allí solo orando. Y ya la barca, ahora les tocaba a los discípulos. La barca estaba en el mar. Estaba en el fondo del mar allá. Estaba en las profundidades allá solitarias con el mar. Pero ¿qué pasaba? En medio de la mar les era azotada con las olas, porque el viento les era contrario. Habían pasado problemas los discípulos. En una ocasión se encontraron que no trataban de sacar algunos demonios. En otras ocasiones los discípulos también fueron criticados porque ellos cortaban espigas el día de reposo. Pero ahí estaba sus maestros, estaba Jesucristo, quien los defendía. Ahora estaban allá en medio del mar solo y la ola les era contrario y la barca estaba por hundirse. Y ahora no estaba Jesucristo. Ahora tenía que ser probada su fe. Pero a la cuarta vigilia de la noche, cuando ellos ya no podían hacer nada, el viento era fuerte, mi hermano. El viento era tremendo. Los que han estado en algún mar, en alta mar podemos decir, y cuando el viento nos es contrario, es tremendo, eso es difícil, es feo, es algo que no se puede explicar. Y los discípulos estaban pasando por ese problema. Pero veamos, que ya la barca estaba ya en medio. Mas a la cuarta vigilia de la noche, dice Jesús. Sí, Jesús, mi hermano, Jesús apareció, vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. ¡Qué tremendo es! No habían comprendido los discípulos, no habían conocido a sus maestros realmente. Bueno, tenía poco de andar con ellos, pero era suficiente, era aquel mismo que dio bendición a 5,000 personas, más de 5,000 personas. Era el mismo Jesús que les estuvo contando las parábolas bonitas, llenas de esperanza. Era el mismo Jesús que les mandó un día a proveerles a otras personas y que buscaran alimento. Era el mismo discípulo, el mismo Jesús que con su tierno amor les eligió a ellos como sus discípulos. ¿Por qué razón ellos confundieron a Cristo Jesús como un fantasma? Llenos de miedo, dando voces, gritaban, ¡un fantasma! Porque el mar les era contrario, el viento. Pero enseguida Jesucristo se identificó y les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. De la esperanza que hoy Cristo Jesús nos está dando a nosotros. Tal vez en nuestro mundo de tempestad, en nuestro mundo de llorar, tal vez el mundo, las personas nos es contraria, a veces nosotros sufrimos, tal vez estás sufriendo, mi hermano, y no ves pura oscuridad en tu vida. Quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que ese no es un fantasma. Tal vez el enemigo quiere tratar de que tú confundas a Jesucristo. A través de los problemas, tal vez tú dices, ¿por qué me está pasando a mí esto?
¿Dónde está Jesús? Yo quiero decirte que Jesucristo está ahí mismo y está presente. Y Él mismo tal vez está diciendo en estos momentos: tened ánimo, yo soy, yo estoy contigo, aquí estoy. Eso es lo que sintieron los discípulos. Pero mis hermanos, vamos a ver la historia. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A veces nosotros no nos conformamos como cristianos. A veces nosotros queremos probar las maravillas que Dios nos da. Pero Jesucristo le dijo a Pedro: ven. Y enseguida, ¿qué? Pedro descendió de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es tremendo esto. Pedro quiso probar a Jesucristo y le dijo: Señor, si eres tú, si realmente eres tú, di que vaya a ti. Y Jesucristo le dijo: ven. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero yo quisiera que nos detuviéramos un poquito y que analizáramos bien el versículo 29, donde dice: descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro empezó a caminar rumbo a Jesucristo. El versículo 30 al inicio dice: pero al ver el fuerte viento, o sea que en ese instante Pedro quitó la mirada de Jesucristo y vio hacia abajo, vio el fuerte viento, tuvo miedo. Mi hermano, porque yo quisiera decirte que cuando tú quitas la mirada de Cristo Jesús y miras hacia abajo, abajo solo hay maldad, abajo solo hay pecado, abajo solo hay temor, abajo solo hay impaciencia, abajo hay guerra y vas a tener miedo si quitas la mirada de Cristo Jesús. Es lo que tuvo Pedro, tuvo miedo porque quitó la mirada de Cristo Jesús. Comenzó a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al ver el fuerte viento y al ver que se estaba hundiendo, ya casi muriendo Pedro, allá en el agua, en lo profundo del agua, alcanzó a pronunciar estas palabras que hoy yo quisiera que todos pronunciáramos: Señor, sálvame. Tal vez estás pasando un vicio tremendo, el cual tú no puedes salir. Grita: Señor, sálvame. Tal vez estás pasando por una dificultad que te está haciendo llorar, tal vez por tus propias consecuencias. Tal vez estás cosechando lo que tú tal vez sembraste, pero es fuerte tal vez el dolor. Hoy quisiera que gritaras conmigo: Señor, sálvame. Sálvame. Fueron las palabras que Pedro pronunció. Y cuando tú pronuncias, mi hermano, yo quisiera decirte que cuando tú pronuncias la ayuda hacia el Maestro Divino, hacia Jesucristo, Jesús está pronto para ayudarte. Al momento Jesús dice el versículo 31, Jesús extendió la mano. Al momento, no es que esperó. No es que Jesús haya dicho: bueno, Pedro, tú elegiste caminar sobre el agua y tú decidiste, pues ahí aprende un poco la lección, te vas a hundir un poco. No. Jesucristo al momento extendió la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, yo soy el mismo, aquel que te llamó de allá donde estabas pescando. ¿Por qué estás dudando de mí? Yo soy. Y al momento ellos le adoraron al ver cuando él se paró en la barca e hizo calmar la tempestad. Eso es lo más bonito. El versículo 32 nos da la base de este tema. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ese es el mismo Cristo Jesús, aquel que alimentó a más de 5,000 personas, aquel que hizo calmar el fuerte viento, aquel que salvó a Pedro cuando él daba gritos: Señor, sálvame. Es el mismo que quiere salvar tu matrimonio. Hay matrimonios tal vez que están siendo destrozados.
Hay matrimonios que están tal vez llegando en el momento de querer ya desunirse ya como pareja, llegar al momento del divorcio. Es el mismo Cristo Jesús que hoy quiere calmar esa tempestad en tu matrimonio. Pero necesitas que gritar: Señor, sálvame, y en el nombre de Jesucristo tú podrás vencer y hallarás la calma en tu matrimonio. Es el mismo Jesucristo. Quiere salvar a tu hijo, tal vez está en un vicio, tal vez está lejos de la presencia de Dios, tal vez ya no quiere asistir a la iglesia. Es el mismo Cristo Jesús que quiere calmar esa tempestad en tu hijo y volver a regresarlo en los caminos que tú les enseñaste. Es el mismo Cristo Jesús que salvó a Pedro cuando se estaba hundiendo. Es el mismo Cristo Jesús que hoy quiere salvarte a ti también. Tal vez no has hecho planes para seguir al Maestro Divino, para seguir a aquel que todo lo calma, para seguir a aquel que, aunque sea la tempestad más grande, Él puede calmarlo. Tal vez tú no has hecho tu decisión por aquellos que confundieron como un fantasma, pero era Jesucristo. Tal vez no has hecho tu decisión, pero hoy quisiera decirte que si tú quisieras tomar decisiones firmes en Cristo Jesús, tus problemas, tus dificultades, todo lo que te está acarreando miedo, todo lo que te está haciendo sufrir, el mundo es considerado ahora como ese mar violento que estaban pasando los discípulos, este mundo lleno de maldad, lleno de miedo, lleno de tristeza, guerras, hambres, terremotos, pestes, enfermedades en cualquier lugar. De este mundo Cristo Jesús quiere salvarte, para que ya no vivas más en este mundo, sino que vivas en las mansiones celestiales, según la promesa de San Juan 14, 1 al 3. Es el mismo Cristo Jesús que fue a preparar moradas para ti y para mí. Es el mismo que quiere salvarte hoy en día. Hoy tal vez tú tengas la necesidad de estudiar la Biblia, tal vez tengas la necesidad de escuchar un mensaje, de escuchar una alabanza. Quisiera decirte que busques una iglesia. Si estás escuchando este mensaje, busca una iglesia, busca un hermano, busca al pastor, busca al anciano, pídele tu ayuda, pídele su ayuda, pídele en oración que Él te ayude. Y sobre todo que te ayude y que te muestre el camino el cual Jesucristo ha planteado para ti. Jesucristo en la cruz del Calvario, San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mismo Cristo Jesús que vino a morir por ti, dándote salvación. Es el mismo que pronto vendrá un día por ti y por mí a salvarnos de este mundo pecaminoso, a salvarnos en este mundo donde el llanto, la muerte, el dolor son lo que reina. Pero hay una morada perfecta hecha por las manos de Dios en el cielo. Yo quisiera hacerte esta invitación y esperando que la gracia, la misericordia de Cristo Jesús nos alcance. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo soy, dice Jesucristo. Haz más firme tu decisión y que Jesucristo pueda gobernar tu vida de aquí en adelante. Bendiciones y saludos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la promesa de nuestro Padre, la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros en Jesús. Amén.